Buenas noches, mi nombre es Helen Rocibel Obando Montoya y hoy les vengo a exponer un poco sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Hay que dejar en claro que este es un documento trascendental que proclamó por primera vez los derechos humanos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su origen o condición. Aunque es un tratado vinculante, su impacto moral y su influencia en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos son inigualables. Sigue siendo un pilar fundamental en la lucha por la dignidad y la justicia del mundo. Vamos a hablar un poco sobre la historia y cómo nace. Dice el contexto histórico que en la post-Segunda Guerra Mundial, la DUP surgió directamente de la devastación y las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional reconoció la necesidad urgente de establecer normas universales para proteger la dignidad y los derechos inherentes de todos los seres humanos, con el fin de prever futuras tragedias. También tenemos lo que es la creación de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se hace la redacción de documentos, fue liderado por el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con Eleanor Roosevelt como su presidenta, quien desempeñó un papel fundamental en su elaboración y promoción. También tiene naturaleza como la declaración no tratado. Es importante destacar que la DUP es una declaración, no un tratado. Esto significa que en su adaptación inicial no eran legalmente vinculantes para los Estados miembros de la ONU. Sin embargo, a lo largo del tiempo, sus principios han adquirido una enorme autoridad moral y política y muchas de sus disposiciones se consideran ahora parte de los derechos consuetudinarios internacionales. También tenemos la individualización y la interdependencia. Aunque la declaración lista derechos específicos, la filosofía subyacente es que todos los derechos humanos son indivisibles e independientes. Esto significa que no hay una jerarquía entre los derechos civiles y los políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Todos son igualmente importantes en esta interconectividad. También tenemos lo que es la estructura y contenido. En el artículo 1 y 2 se llevan los principios fundamentales, los cuales establecen la libertad e igualdad inherentes de todos los seres humanos y prohibición la discriminación. También tenemos lo que son los derechos civiles y políticos. En el artículo 3 al 21, estos derechos se centran en la libertad individual y la participación en la vida pública y política, incluyendo los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. También los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, igualdad ante la ley y derechos a un recurso efectivo entre los tribunales nacionales competentes, la prohibición de la detención, prisión o exilio arbitrarios. También tenemos lo que es la libertad de circulación y de residencia, derecho al asilo, a la nacionalidad, derecho a contraer matrimonio y fundar a una familia, que eso lo podemos encontrar en el artículo 16. También la libertad de opinión y de expresión, que es el artículo 19, donde se basa y lucha por respetar ese derecho como seres humanos que tenemos. La libertad de reunión y de asociación pacífica. En fin, si nos vamos a los artículos, todo engloba al cuidado, al bienestar y más que todo a ser parte de una sociedad y tener en cuenta que todos tenemos derechos. Como su nombre lo dice, los derechos humanos son aquellos que nos protegen, que nos igualan ante una sociedad, que nos dan el derecho de exigir y de que se nos cumplan a lo que merecemos. ¿Y qué más les puedo decir? La Declaración Universal de Derechos Humanos es muy interesante para nosotros. Tenemos que conocerla, saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo podemos levantar nuestra voz para tener un beneficio. Espero les haya gustado mi pequeña participación.
Buenas noches.